De momento nosotros nos quedamos hablando de pensiones, porque la reforma de las pensiones que entró en vigor en 2013 elevó progresivamente la edad de jubilación. Se endureció en esta reforma el acceso a la jubilación anticipada. Bien, pues un reciente estudio de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, revela que retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de una mortalidad temprana. El estudio hace referencia sobre todo a los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características y de los puestos de trabajo. Vita Ventura, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Esa reforma de la ley de pensiones, también conocida como reforma de la ley española de 1967, porque hace referencia a los nacidos antes o después de 1967, con unas condiciones que implican, bueno, tener un mínimo de años cotizados que aumentaba, hay que tener más de 38 años y un mes. En 2027, por resumir, la edad de jubilación será de 67 años y la cuestión es que también se endurecían, como decías, esas medidas, esas fórmulas para hacer una jubilación anticipada, que hemos estado haciendo, Silvia y yo, cálculos en el pasillo. Hemos estado haciendo cuentas. Para ver cómo salen las cuentas. Bueno, pues ese estudio lo que dice es que no compensa del todo, que en ese toma y daca, aumentando la edad para jubilarnos, que lo que hace es aumentar también la hucha de las pensiones, como hablamos normalmente, esa cantidad de la seguridad social, lo que pasa es que lo que ganamos por un lado puede ser que lo perdamos por otro. Hay muchos factores, pero si te parece, Silvia, saludamos a nuestra invitada Raquel Girón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Psicóloga de la Fundación Reardiz, experta en personas mayores. ¿Es sorpresa este titular, eso de que retrasar la jubilación y sobre todo endurecer la jubilación anticipada reduce o aumenta, mejor dicho, los riesgos de mortalidad? Bueno, yo creo que no será una sorpresa para nadie, ¿no? No es lo mismo la persona que sigue activa porque lo desea que esto sea una obligación y que sin duda puede tener consecuencias pues, para la salud que pueden llevar a esa conclusión, claro, a esos datos. Claro, Raquel, psicológicamente, ¿qué es lo peor que lleva una persona que se jubila? Depende mucho de cada persona, pero es verdad que ante la jubilación, pues bueno, tenemos que prepararnos psicológicamente, es un cambio de etapa, entramos en un rol nuevo, de repente toda nuestra rutina de trabajo desaparece, tenemos que pensar qué otras opciones vamos a hacer en nuestro día a día, ¿no? Seguir teniendo unos propósitos para seguir teniendo un poco de actividad y que no nos afecte ese parón tan repentino. Vamos a ver si te parece uno de los datos principales de este estudio, porque estábamos hablando de esa jubilación anticipada, y es que el riesgo de mortalidad aumenta sobre todo entre los 60 y 69 años. Es decir, cada año podríamos, por simplificar, decir que aumenta un 4,4% ese riesgo de mortalidad. Este es el titular principal, pero la verdad es que hay detalles que es interesante que conozcamos y lo vamos a hacer con estas palabras de uno de los responsables de ese estudio de FEDEA que, bueno, avisa de ese riesgo de aumento de la mortalidad. Escuchen. Pero en algunos sectores y en algunas dimensiones el efecto es más fuerte que en otros. Por ejemplo, es un poquito más fuerte para hombres que para mujeres, quizás debido al tipo de trabajos. Es más fuerte en sectores donde hay más accidentes, más siniestralidad, donde hay más estrés y donde los individuos valoran su trabajo menos. El típico caso en esta última dimensión, es la hostelería. El titular es muy sorprendente, la verdad es que nos ha creado bastante sorpresa en redacción. Raquel, algo que nos preguntamos es directamente si esto es así, esto no se había calculado antes de aumentar la edad de jubilación, no se habían hecho este tipo de estudios habitualmente. Bueno, pues puede ser, ¿no? Realmente que no se hubieran hecho estos estudios y que lo que decimos, lo que ganamos por un lado jubilándonos más tarde, pues por otro lado lo perdemos en salud y eso también acarrea unas consecuencias. Estamos conociendo un poquito más este estudio del que estábamos hablando, que indica eso, que la jubilación cada vez más tarde hace que aumente el riesgo de mortalidad. Vamos a conocer un poquito más en detalle este estudio. Haciendo las cuentas de forma apropiada, digamos las cuentas más sociales, más generales, más de bienestar, el balance ligerísimamente positivo que obtiene la Seguridad Social
resulta más que compensado por las pérdidas que se ocasionan debido a que la persona muere de forma o muere antes de lo que moriría si se hubiera jubilado antes. Bueno, pues ese balance entre lo que aporta el hecho de que nos jubilemos más tarde, pero también esos riesgos. Pero por otra parte también, Raquel, siempre decimos que hay que tener una jubilación activa. ¿Es lo mismo eso que mantenernos activos laboralmente? No, desde luego que no, no tiene nada que ver. Una jubilación activa, pues bueno, significa seguir teniendo propósitos de vida y seguir haciendo cosas, seguir activos mentalmente y físicamente, que no tiene por qué ser trabajando, ¿no?, en nuestra vida laboral. ¿Se puede prever de alguna forma con algún tipo de ejercicio, de alguna terapia de las que se puede poner en marcha un poco ese impacto que tiene la jubilación en algunas personas muy activas? Sí, sí que podemos de alguna manera prevenir o mejorar cómo va a ser nuestra jubilación, pues empezando a planificar unos años antes, ¿no?, de jubilarnos, o sobre todo haciéndolo de una forma paulatina, que eso también es muy positivo. Hay gente que lleva muy mal lo de jubilarse. Hay otros que estamos tachando en el calendario día a día, pero hay gente que realmente lo enfoca como prácticamente el fin de su vida individual, ¿no? Hay muchos miedos con la jubilación también, por ejemplo el económico, pero también la soledad. Claro, el económico, la soledad, el perder pues eso, el contacto con los compañeros del trabajo, el sentir que ya no sirves para nada o que no contribuyes, ¿no?, con nada útil. Por eso decía que lo importante es como buscar una actividad que nos llene, que no sea el trabajo algo con lo que ocupemos el tiempo y sintamos que seguimos aportando, que tenemos todavía mucho que hacer. Más allá de... Sí, te iba a decir, Silvia, que muchas veces cuando somos más jóvenes, más que ahora incluso si cabe, muchas veces la gente mayor te habla, ¿no?, de ya verás cómo pasa el tiempo, ya verás cómo ves la vida de otra manera cuando cumplas años. Bueno, pues lo que hemos hecho es hacer una comparativa y hemos preguntado lo mismo a los más jóvenes y a los menos jóvenes, al menos en lo que es el calendario. ¿Qué opinan de esto de jubilarse más tarde y si piensan que jubilarse más tarde es más o menos positivo? Esto es lo que nos han dicho los más jóvenes. Depende de donde lo veamos. Yo siento que trabajar también nos hace bien porque de alguna otra forma nos hace sentirnos útil. Pero pues bueno, también a los 65 también ya que es suficiente. Trabajar hasta una edad más mayor estaría bien, pero es verdad que puede llegar a agotar. Lo único que yo creo que ahora sí la edad de jubilación va a ser más lejana. Si se cuida y tal, yo creo que puedes llegar a los 65 años bien. Si no te cuidas, pues igual llegas más perjudicado. Ya hemos estado muchos años trabajando, yo creo que ya merecemos un descanso. En esa edad ya los huesos ya estamos más cansados, ya no rendimos igual. Esto es lo que decían los más jóvenes y a la misma pregunta, esto es lo que nos decían los mayores. Pues muy perjudicial. De hecho, yo soy prejubilado con 56 y mira qué lozano que estoy. Depende de las circunstancias. Hay trabajos que son muy duros, realmente la jubilación tendría que venir antes. Y hay otros trabajos que se puede llevar y se puede trabajar mucho más. Jubilado de banca, quieras que no, también tenía trabajo físico, pero sobre todo mental. Entonces se rejuvenece cuando tienes aire libre. El cuerpo se desgasta más. Como el cuerpo se desgasta más, todos los huesos del cuerpo pues sufren bastante más. Yo prefiero que jubilarme a los 65 o 66 años porque el cuerpo está más activo, porque si el cuerpo no trabaja, se bofa y todo. Yo prefiero estar activo que en otra cosa. Si se puede uno jubilar a los 62, mucho mejor, porque no rinde una persona con cierta edad en según qué trabajos. Entonces, con 62, fenomenal. Lo que vemos es que hay muchísima casuística, Raquel, ¿no?, que cada cual lo lleva de alguna forma, unos lo llevan bien, otros lo llevan mal. También supongo que dependerá un poco del puesto de trabajo que hayan tenido antes de jubilarse. Claro, totalmente. Primero depende de si es una elección o no, de si nuestro trabajo nos gusta, de si es un trabajo más físico o de mayor carga cognitiva. Depende de muchos factores, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Vita, muchísimas gracias, Raquel, por habernos contado todos estos datos.